buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Hoy con el tema del día, el tema que causa mucho debate en la vida colombiana, el lanzamiento de la lista del presidente Uribe al Senado de la República. El presidente ha manifestado hoy, después de muchos tiempo donde se habló mucho de eso, hoy tenemos ya la definición del expresidente Uribe de ir en la lista y bueno, en los medios que lo lograron entrevistar, dejó ver que va a encabezar esa lista, que no hay duda de que la va a encabezar, va a ser una lista cerrada también y eso pues tiene un impacto político en la vida nacional, lo vamos a discutir con invitados como siempre de los distintos lados de la política colombiana. Va a haber en esta noche, claro, partidarios de Uribe que van a estar en la lista, a Senado o a Cámara, y va a haber también personas que son de otros movimientos y que, claro, van a participar en esta controversia de distintos lados. Tenemos a Guillermo García Realpe, es parlamentario liberal del departamento de Nariño. Muchas gracias, Guillermo, por venir. León, buenas noches a usted, a todos sus televidentes, al doctor Rafael Guarín, a la concejal Angélica Lozano, y muchas gracias por invitarme a su programa. Se ve que estamos en la campaña política porque ya vino con el emblema del Partido Liberal de rojo intenso. Sí, acabo de llegar de provincia, estamos en la tarea de manera permanente. Hoy estuvimos en Nariño con todas las fuerzas vivas que participaron en el paro nacional, haciendo un balance de nuestra región. Angélica Lozano, concejal de los progresistas del Consejo de Bogotá, y también partícipe de un proceso que está en curso en la vida política, que es la construcción de una tercería. Cuando se habla de tercería es para oponerse a Santos y para oponerse al Centro Democrático y a lo que encabeza el presidente Uribe. Muchas gracias, Angélica. ¿Y cómo va la tercería? Eso. Vale, muchas gracias, León. La tercería no es para oponerse a los personajes del pasado, la tercería es para representar a los ciudadanos en los intereses que los políticos no están trabajando. No es para el corto plazo del pasado o del presidente actual, es para representar a la ciudadanía. Bueno, muchas gracias, Angélica, por venir. Rafael Guarín, viceministro de Defensa, un intelectual que ha tenido su principal papel en la cátedra y en la investigación, pero que se metió a la política también y ahora dice que va por la lista del Centro Democrático para Cámara Bogotá. No, eso no. Yo sigo dictando mis clases. Primero, muchas gracias por la invitación. Esperemos las listas del Congreso del presidente Uribe. Creo que la participación en política es importante, pero se puede hacer desde la cátedra, desde las columnas, desde las ONGs, y en eso estamos en este momento. Muchas gracias. No se vaya a correr, porque todo el mundo lo tiene fichado para la Cámara, entonces no vaya a correr ahora. Yo estoy dictando clases, ese es mi tema ahora y esa es mi prioridad. Paloma Valencia, que nos acompaña hoy, y pues suena, ya estuvo en una primera candidatura a Cámara, entiendo yo, ahora va hacia una candidatura a Senado. Ha sonado en todo el tiempo en que estaba en discusión la lista. Dice, Paloma Valencia es fija en la lista de Senado del presidente Uribe, pero pues es analista, es escritora, es un personaje realmente muy multifacético. Muchas gracias, Paloma. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos, qué alegría estar aquí. Y pues vamos a ver cómo salen las listas. Yo creo que, como dice Rafael, lo importante de la política no es solo la parte electoral, sino el debate de las ideas que se hace desde tantos medios como este. Vamos a oír la voz del expresidente Uribe lanzando su lista y después venimos a este debate. El diálogo popular permanente es una obligación de quienes representan al Centro Democrático. En una democracia como la de nuestra patria, la interlocución ciudadana es fundamental para definir el rumbo de la nación. La democracia es el camino. La apuesta de permisividad con el terrorismo nos distrae, nos seguirá paralizando y puede llevarnos al castrochavismo.
Queremos hacer del Centro Democrático un instrumento político de largo plazo que sea útil a las nuevas generaciones. Nuestro gobierno tuvo aciertos, muchas cosas faltaron, también hubo equivocaciones. Sin embargo, avanzábamos por un rumbo que generaba confianza en propios y extraños. Recuperemos el rumbo de confianza. Esta semana los compañeros del comité político entregarán la totalidad de la lista al Senado y empieza el proceso de recaudo de firmas. La lista al Senado de la República será cerrada y se está discutiendo en cada departamento si las listas a Cámara son cerradas o abiertas. La lista tiene que someterse a un proceso de firmas que las debe validar la registraduría porque vamos a inscribirla por firmas. Ustedes saben que mi único vaticinio en materia electoral ha sido trabajar, trabajar, trabajar. Estamos en la controversia debatiendo el tema del día, el tema que ha sacudido el panorama político nacional hoy. Dice Guillermo que es para la galería, pero sin duda es el tema fundamental de la política colombiana hoy. Hay otros temas, y además temas duros, pero este ha sido movido en todos los medios y es lo que se comenta en todos los mentideros políticos, de manera que estamos en esto. ¿Cómo vea desde el Partido Liberal este lanzamiento del presidente Uribe, que es un poco insólito? Pues no se había visto en la política colombiana que un presidente volviera a las listas de Senado. Solo había un caso emblemático del expresidente Lleras Camargo, que se hizo concejal de Chía y ejercía como concejal de Chía de su pueblo, pero era como un acto de humildad y él también era un personaje bastante sui generis, pero no se conoce esta actividad tan dura política que ha hecho el expresidente Uribe y que, bueno, lo tiene ahora en la idea de construir un partido político, de desechar partidos políticos que había ayudado a construir en su gobierno, y está en eso, y está en la idea de construir una fuerza de oposición grande. ¿Cómo lo ve el Partido Liberal? León, yo dije hace un rato, extracámaras, que la noticia de hoy política sí era el tema del lanzamiento de la lista al Senado del presidente Uribe, pero que también hoy, Paloma, hubo una noticia que nos debe convocar a todos los colombianos a la unidad del país. Tengo que hablar de unidad del país porque si hablo de unidad nacional, de pronto se hace referencia al tema de bancadas. Es el tema de la nueva demanda de Nicaragua, que obviamente no es el tema del programa de hoy, pero yo pienso que los colombianos debemos darle toda la importancia, toda la gravedad, por más desmedida que sea la actitud de Ortega, por más desproporcionada, en fin, yo pienso que hay que tomar eso ya muy en serio para no cometer los errores. Y la verdad, en esto sí que tenemos que convocarnos todos los colombianos, de todos los partidos, de la oposición, de gobierno, en fin, de la izquierda a la derecha. Pero bueno, el tema es el lanzamiento del presidente Uribe y de su lista. Y digo así, del presidente Uribe y de su lista, porque así como no necesitó ministros Uribe, no van a estar de lista, ¿no? Y no van a estar de bancada porque ese es su estilo y ese es el esquema y son las reglas de juego. Yo no diría que insólito el lanzamiento del presidente Uribe, yo diría inédito porque es como desconocido en la política, pero para mí es absolutamente normal. Estamos en una democracia viva, que tiene que darse estos hechos y muchos hechos parecidos. Yo creo que eso es mejor que continuemos haciendo la política en nuestro país por fuera de los canales institucionales, por fuera de la democracia y aprovechando otros escenarios como los de la violencia, y por eso nosotros estamos diciendo que también debe ir al Congreso la gente que está por fuera del Estado. Qué bueno que, es decir, que eso sí sería pues lo extraño y lo bueno, que la gente que está en el monte tirando bala o los terroristas. Es decir, las FARC, ¿no? En un proceso de paz. Por supuesto, eso sí nos llamaría la gran tentación, pero ojalá vengan ellos también a esto de construir democracia desde la civilidad. Ahí sí le puso el tema
privilegiado de Paloma. Es decir, que precisamente uno de los filos más duros del lanzamiento de la candidatura del expresidente Uribe fue contra el proceso de paz de La Habana. Ese va a ser, claro, eso va a ser un emblema de campaña. Yo no diría que contra el proceso de paz, yo diría contra la impunidad. Yo quiero resaltar dos hechos que me parecen muy interesantes de este lanzamiento del presidente Uribe. Por una parte, yo creo que esto se puede interpretar como una garantía democrática a los electores uribistas, que votamos por Álvaro Uribe las dos veces y que posteriormente queríamos continuar sus políticas en Juan Manuel Santos, que decidió que él sabía más que los electores y asumir unas posturas muy distintas. Creo que el drama de la democracia que ha vivido Colombia solo lo entienden verdaderamente los uribistas, que ganamos todas las elecciones y quedamos sin representación política. Creo que es un caso bien atípico en el panorama democrático, que usted gane todo para no tener quien hable por usted. El regreso a la política del presidente Uribe yo lo interpreto como volverle a dar vocería a un grupo significativo de colombianos que tenemos cosas, que opinamos temas y que infortunadamente ganamos las elecciones y la gente se nos voltea. Y el segundo hecho, contrariamente al que señalaban, yo creo que el hecho de que Uribe esté llevando gente nueva, que todavía no se conoce, pero se anuncia una lista que, como dicen, son inéditos, precisamente para hacer una revolución en la política. De lo que se trata la lista del uribismo es de hacer una transformación profunda, que le dé la oportunidad a los colombianos de tener una lista de opinión jalonada por un líder de opinión como es Álvaro Uribe, y que le dé, digamos, una entidad a un grupo de uribistas que yo creo que es una fracción importante de la sociedad colombiana. Frente al tema de las FARC en la participación política, lo hemos definido como que no hay problema con que quienes cometieron solamente delitos políticos hagan política. Lo que es inaceptable es que quienes han cometido delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, vengan después sin pagar nada a participar en política. Y la razón es muy simple, León. Yo creo que las sociedades se crean por los estímulos que dan sus leyes, por los estímulos que genera el ordenamiento jurídico. Cuando usted le dice a los colombianos que hacer violencia, que asesinar colombianos, que secuestrar, que dinamitar pueblos es un mecanismo de acceso a la política, usted está condenando a Colombia a muchos siglos de violencia. Angélica, usted participa de un movimiento progresista, sí, que está en una búsqueda de una tercería. El líder de ese movimiento es un exguerrillero que creo que es al que mejor le ha ido de los exguerrilleros en política, Petro, porque logró la alcaldía de Bogotá, que siempre dicen que es el segundo puesto de la nación. Yo nunca he entendido mucho eso porque siempre los últimos los alcaldes quedan con un drama muy grande y es que no saben dónde estar, porque después de uno ser alcalde de Bogotá y siempre la aspiración siguiente es la presidencia, pero nunca... Ninguno le ha cuajado. Ninguno le ha cuajado. Solo a Pastrana, pero es un caso distinto hace ya muchos años. Pero usted, ¿cómo ve esta decisión del expresidente Uribe? ¿Cómo ve a ese centro democrático? ¿Qué rol va a jugar en la política colombiana? ¿Qué tan opuestos son el proyecto que usted está empujando y la postura del expresidente Uribe? Pues este movimiento del expresidente Uribe es muy propio de él, muy típico de él, de no resignarse a no ejercer el poder, a no ser el epicentro. El grupo significativo de ciudadanos no se ve porque necesitan de Uribe. Uribe es un ser humano que debe estar cerca de los 60 años de edad, un hombre joven, vigoroso aún. 62 años tiene. 62 años. Yo soy biógrafo. Pero ¿qué pasa? Que si no es él no se puede, si no es él no hay nada. Sí, Uribe es humano, la ley de vida dice que algún día no estará. Me parece dramática la dependencia de la figura, la alimentación del ego, del culto al Señor por quienes lo siguen. Sin duda va a ser una lista exitosa en resultados. Le veo algo positivo y algo negativo. Positivo, que le da juicio al Senado de la República y al Congreso. A Uribe hay que darle lo suyo, yo no votaré por él jamás, pero no va a ser a punta de mermelada, que lo alineen en una u otra posición. Él va a ejercer y a representar una mirada de sociedad que otros vamos a controvertir, pero a hacer por encima de la mesa. Claramente es mejor Uribe que 50 Royce, por supuesto.
Me parece eso positivo, que ayuda a depurar el Congreso de la República. Me parece que la tarea se hace si los demás, los que estamos en otro espectro político, como los de progresistas y los verdes, en la alianza que logremos hacer, también vamos a jugar allá con cartas fuertes. Tampoco a punta mermelada, sino en un alideramiento ideológico que al ciudadano le permita decir, yo definitivamente me identifico más con A o con B. Ganaría la sociedad, pero ahorita en los sectores alternativos hay tanto presidenciable que hay poco para la lista de Senado. Y yo quisiera ver a mi gente y a los líderes que apoyo más dispuestos a primero quitar ese tapón del Congreso, ese tapón lleno de Royce y de esta gente que no construye por el interés público. Prefiero estos alineamientos claros ideológicos, eso me parece una ganancia para todos. Me parece negativo que el Congreso próximo va a ser realmente importante para la transformación del país y me parece negativo que el presidente Uribe, con su mirada de buenos muchachos, el Senado va a elegir 7 de 9 magistrados el próximo cuatrenio, para un periodo de 8 años. La Corte Constitucional es nuestra entidad más importante. Yo no quisiera ver a quién va a postular, ¿sí? A los buenos muchachos, a Noguera, al del DASA, a Salvador, el embajador en Chile. Me da miedo una mirada furibunda de derecha, dejando unas posiciones de poder, retrocediendo el país en los próximos años. Solo le doy el ejemplo de la Corte Constitucional. No quisiera que la provea y como proveyó muchos cargos de su gobierno. Rafael, usted, su oficio ha sido más de analista, ahora va a la política. Pero bueno, ya aquí vemos tres espectros políticos. Uno, el expresidente Uribe, que ya nadie, como antes, se negaba o se ponía mal cuando le decían de derecha. Se ve legítima como una posición política, la derecha también. Bueno, una tercería, Partido Liberal. Sí, claro, hace falta la izquierda extrema acá, que sería las FARC y su representación en caso de que vengan a la paz. No, no hacen falta. Acá no hacen falta. Yo no discutiría con un miembro de las FARC acá. Desmovilizado y en el Congreso hubo desarmado. 35% de gente del Cuando se desmovilicen, paramilitarismo. cuando paguen sus penas, cuando respeten los derechos de las víctimas, será otro escenario. Bueno, eso ya es una primera posición. ¿Cómo ve qué le agrega a la vida política o cómo se va a mover el panorama político? En Twitter escribí hoy: participación en lista del Senado del Centro Democrático de Álvaro Uribe es buena noticia para Colombia, sus instituciones y una paz justa. Y quiero comenzar con lo que acaba de decir la concejal. La concejal hizo un reconocimiento muy importante, y es que la intervención en el Senado, en las elecciones del Senado de Álvaro Uribe, servirá para depurar, fue la palabra que usted utilizó, el Congreso de la República, y contribuirá en esa tarea. Sabemos que no somos los únicos, pero hay una realidad en este país, y es que la participación de Álvaro Uribe y de personas que van a acompañar a esa lista, que son inéditas, para utilizar la expresión del senador Guillermo García Realpe en la actividad política, es la principal revolución democrática en Colombia en los últimos años, en las últimas décadas. Es una opción para que los colombianos podamos cerrar esa puerta del clientelismo, de la corrupción, de la politiquería, todo ese entramado que en las regiones han construido muchos políticos que hoy están en los partidos tradicionales. Yo creo que los colombianos estamos reclamando alternativas, y el desafío de Álvaro Uribe, desde mi punto de vista, para lograr interpretar a la sociedad colombiana, es integrar esas listas con personas absolutamente nuevas. No es de ninguna manera una debilidad para el Centro Democrático la popularidad y la fortaleza de Álvaro Uribe, concejal. Yo pienso diferente. Creo, por el contrario, que es la gran fortaleza del Centro Democrático tener ese liderazgo, y sobre todo es una gran oportunidad para Colombia de renovar las instituciones y de renovar un Congreso absolutamente desprestigiado. Segundo elemento que es importante. Pero que el uribismo contribuyó a desprestigiarlo con notarías, Claro. con estupefacientes. No, el Congreso es 54 condenados por parapolítica uribistas. No, un momentico. Si hay aquí un padre de la parapolítica en este país, es el Partido Liberal, el partido del senador. Y usted sabe que yo lo sé. Todos los miembros, todos los miembros, todos los miembros. Ellos cambian, todos ellos son los miembros, gobiernistas, Paloma, que es distinto. todos los Pero miembros con Uribe que estaban, terminaron. Porque era el fueron gobierno, pero están condenados. con Paloma Santos y y con el Gonzalo, Senado. todos los miembros que terminaron En la U. procesados En la U. procesados
en la cárcel, estuvieron acompañando al doctor Horacio Serpa en el año 2012 al Partido Liberal. Nacieron en el Partido Liberal, se formaron en el Partido Liberal. Luego terminan, ¿no es cierto?, en la coalición de gobierno como hoy. Y igual ocurre con el presidente Juan Manuel Santos, porque es uno de nuestros problemas de la democracia representativa colombiana y el funcionamiento del Congreso. No hay partidos políticos, no hay controversia ideológica que usted reclama y yo comparto, sino que son partidos de gobierno que se arman cada 4 años. Pero termino con esto para abrir el debate. Obviamente entiendo la preocupación del Partido Liberal y de los progresistas con la intervención en las elecciones del presidente Uribe. Y es que es razonable porque cuando cae, como cayó en caída libre en las encuestas, el presidente Juan Manuel Santos a 21%, y resulta que esa misma encuesta de Gallup de hace 10 días refleja que Álvaro Uribe tiene 63% de imagen favorable, 3 veces la que tiene el presidente Juan Manuel Santos, pues es obvio que aquí lo que va a haber es una revolución en las urnas liderada por Álvaro Uribe y por gente nueva. Bueno, vamos a una pausa y venimos a continuar este debate con temas que siempre son muy candentes, por ejemplo, las implicaciones jurídicas por el presidente Uribe del tema, y bueno, la composición de la lista, en fin, volvemos al debate. Ya regresamos con La Controversia. Nuestra ciudad se proyecta hacia el futuro. Canal Capital felicita a Bogotá por ser la ganadora del Premio Mundial C40 y Siemens de Liderazgo Climático y Ciudad en la categoría Transporte Urbano, entregado en Londres, Inglaterra. Canal Capital, televisión más humana. Conviértete en un reportero digital de Canal Capital. Ingresa a la tienda App Store o Google Play y descarga la aplicación Canal Capital. Graba tu video o entrevista y envíalo para que sea publicado. Queremos saber qué piensan y qué ven los bogotanos. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital, con lo mejor del deporte en Bogotá. 8 de agosto de 2013. Leyendas de la NBA, Piratas de Bogotá. Wow! It's amazing how much you guys really love your culture, your family, your community, and that's the reason why we're here. Mire que viene el zurdo. ¡La volcada! Mayor in this city that really loves you guys. I mean, all the tickets were free, and you guys came here to support your city and your team. Give your team a hand, guys. Espectacular. To put smiles on your faces and for the community here. And the one thing, these guys will come here play for free. They don't want the money. They want to support you guys and your country. Muchas gracias, Bogotá Humana. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una alianza estratégica por las víctimas, los derechos y una cultura de paz. Para la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los derechos de expresión y de libertad de prensa son fundamentales por un Estado democrático que respeta los derechos humanos. Primeramente, es importante que todos en una sociedad conozcan sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Segundo, es importante que ellos tengan un espacio donde ellos pueden ejercer sus derechos sin miedo de represalias. Tercero, es importante que el Estado y gobierno van a aceptar estas quejas y van a responder de estas quejas para mismo resolver las situaciones de violaciones que se presentan. Hoy en día en Colombia se puede ver que hay muchas manifestaciones. Es importante, es un señal de una sociedad vibrante, que la gente conoce sus derechos y está empujando para un cambio, para mejorar Colombia. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en La Controversia.
Estamos en la controversia debatiendo sobre el tema del día, el lanzamiento de la candidatura del expresidente Uribe al Senado de la República y el empuje que esto le da al partido que ha venido forjando él durante el último año, que es el Centro Democrático. Aquí hay una pregunta de un tuitero, @GomezGC. ¿Cómo entender que Uribe va a depurar, como dijo, la política y el clientelismo cuando hizo este proceso con Yidis y es el promotor de la Yidis política? Pero de ese tema estaba hablando, empezó el cruce y el debate el doctor Guillermo García Realpe. ¿Cuáles son las críticas fundamentales en esos temas que usted le hace al presidente Uribe? Bueno, hay que reconocer y hay que abonar que es una buena cosa que llegue el presidente Uribe al Congreso, porque es un hombre capaz, un hombre brillante, indudablemente. Así no compartamos la gran mayoría de las acciones que él y de los planteamientos que le ha formulado al país, ¿no? Pero antes de eso quiero un paréntesis de 20 segundos para decirle a Rafael Guarín, que fue un hombre militante como yo, siempre del Partido Liberal. Como Uribe. ¿No? Como Uribe. Qué bueno que el liberalismo no tenga esos 60, 70 senadores que tuvo en su tiempo y que hoy estemos en 17, porque yo prefiero estar con esa retaguardia del liberalismo, hoy tan propositiva, tan llena de buena política. Y de mermelada. Pero, ¿por qué plantea usted una crítica al lado de la mermelada, cuando la mermelada grande, la grumosa, la de altos contenidos vitamínicos en materia burocrática, arrancó en el gobierno de Uribe, el tema de las notarías, lo de estupefacientes? Hoy miremos... Pero yo he leído que el único gobierno que ha hecho concurso para proveer notarías ha sido el de Uribe. Pero antes de eso, sí las entregaban por antes de eso hizo lo que hizo y no vale la pena gastar los minutos de este programa en repetir eso. Pero, ustedes son muy hábiles en extender irregularidades administrativas absolutamente censurables a políticas de gobierno. Son cosas completamente diferentes. Pero más hábil es el uribismo, que el uribismo es muy hábil, es decir, además de ser capaz en algunas cosas, es muy hábil en hacer olvidar al país. Yo pienso que esos 8 años fueron de anestesia total a los colombianos, en hacerle creer a los colombianos que el único problema era las FARC, que 63% apoyan a Álvaro Uribe. ¿Usted cree que ese 63% de colombianos no se acuerdan? ¿O más bien ese 63% de colombianos recuerdan y agradecen a Álvaro Uribe haber sacado a Colombia del caos de 2009? Mire, Rafael, pero hay una aceptación sin duda del presidente Uribe, pero un puntico más abajo, 62% lo tiene Germán Vargas Lleras. 62. El tema de sintonía en la opinión con los medios de comunicación o con los sondeos no tiene que ver con principios. Los medios de comunicación son bien anteriores. Hoy en Colombia más aplausos despierta el guerrero que el que quiere hacer la paz en nuestro país. Claro, es más y entonces el que tiene más puntaje tiene que gobernar este país. Álvaro Uribe no, y la política el que tiene mejores propuestas, mejores principios. Ha sido la política más eficaz de paz que ha existido en Colombia. La política de seguridad democrática logró la desmovilización de 54.000 criminales. Eso no se logró nunca en ningún proceso de paz en Colombia. Lo que pasa es que ustedes confunden la política de seguridad con la política de guerra. La seguridad es un elemento indispensable junto a la justicia para la paz. Ustedes que están oponiéndose por el tema de impunidad al proceso de paz actual, no hubo una gran jugada de Estado, de gobierno, para promover, carambas, esa impunidad con el paramilitarismo en Colombia. Guillermo, digámosle al país con claridad, esto lo sabe aquí, el moderador. Mire, cifras del gobierno. En la exposición de motivos de ese esperpento que se llama Marco Jurídico para la Paz, que es un marco de impunidad, 4.800 integrantes de las AUC van a cumplir 8 años en las cárceles. Pero claro, el Partido Liberal solamente ve por la necesidad que reclama las FARC de pagar 0 días de cárcel. Impunidad es pagar 0 días de cárcel.
Impunidad no es pagar 8 años de Ha cárcel. habido claridad de que no va a haber impunidad en los casos graves. Yo quiero, de no, los yo delitos de quiero lesa casi humanidad. que- no ha habido claridad, ojalá la Corte Constitucional la haga. A ver, Yo quiero Ángel. casi que defenderme de León, que ahorita cuando habló de depuración de corrupción me miró a mí. No, yo creo que Uribe ¿Por qué la miró él León? solo tiene unos atributos que no se pueden desconocer y bienvenido a la arena. A mí me parece lamentable que en lugar de retirarse y de ejercer la influencia en un ideario político, tenga él mismo que devolverse y meterse al Congreso, que no pueda hacer una lista competitiva sin él. Sin él, ¿cuántos senadores sacan? Con todo Pero, cariño. Angélica, yo creo que ese no es el tema. Nosotros queremos que él sea candidato. La corrupción. Yo no creo que Uribe sea la anticorrupción, ese era el discurso del 2002 cuando se lanzó, pero el articulito se cambió con toda la corrupción, con arrasar la institucionalidad Mire, del país, cambiar con cooptar el los artículo órganos constitucional, de el control. llamado Y las articulito, colegas, este es el Gidis. fue la clave Pero para mira dónde transformar están a los Colombia ministros. en el segundo periodo. Pero, Rafael, ¿Qué hubiera ¿dónde pasado? están los Primero, dos un ejemplo, exministros ¿qué hubiera pasado si no libres? hubiera La existido señora el Gidis segundo presa, periodo acaba de del salir gobierno de la Álvaro Uribe? cárcel, Se hubiera dado de baja que Reyes, pagó justamente. se hubiera hecho la operación Es Jaque, justo que Gidis se hubieran haya creado ido a las la cárcel, condiciones por Dios. para el proceso de paz actual, se hubiera doblegado a las FARC, Pero, eso a Rafael, ustedes Pero se un les momento, yo olvida. quiero hablar un segundito pero no de podemos ese tema. disfrazar Un ahora el momento, tema un de Uribe momento. anticorrupción. Hablemos Eso del es caso mucho de Gidis, que es un discurso. tema importante. ¿Dónde Uno está juzga, Sabas pretende? un momentico, uno juzga un cohecho y las personas implicadas en el cohecho no las dejan hablar en el proceso. ¿Usted cree, Angélica, Las que eso han es un... condenado porque allí la condenaron. No, pero un momento, Me Angélica, parece muy bien. la condenan de cohecho, que es un delito que Y la cometen contra- dos. ¿Y dónde está la no otra dejan parte? oír a la contraparte. Ellos pidieron ser oídos en el proceso contra Gidis y no lo permitió Y la el Corte. proceso de ¿Qué ellos no justicia es prosperó. esa? Y el proceso de ellos los mandaron de embajadores Miremos las en lugar de ir a declaraciones de la Gidis. cárcel. A Coronel Gidis Medina le dice que Diego Palacios nunca le ofreció puestos. Y después sale a la Corte a decir que claro que Diego Palacios le... La ¿Y el cantidad cohecho de cómo se mentiras. condena? Pero La el ca- cohecho, pues ¿qué pruebas? usted tiene que condenar a dos, ¿Y no dónde puede está ser la que otra condene parte? uno. Por eso, me parece muy bien. Gidis fue a la cárcel con justicia. ¿Y ¿Usted dónde cree que está la puede? otra parte? Claro, pero la condenan oyendo una de las partes. Usted sabe que Diego Palacios Pero- pidió ser oído en el proceso Entonces, de Gidis ella se político. incriminó a sí misma y se fue a la Claro, cárcel. entonces yo voy la otra y parte confieso un en total cohecho con impunidad. Angélica, me condenan a mí por mi confesión y Angélica automáticamente condenada sin ser vencida en juicio. Eso es un atropello a los derechos de los Ellos no ministros, han es un pagado- atropello. ellos no han los ministros Es de un Uribe que atropello. compraron a Gidis están libres. No, pero mire, Están Gidis es una libres. mentirosa patológica. Hay que ver las mentiras, O sea, cómo fue se una contradice en una misma declaración, las mentiras Pero que entonces dice. es una víctima, No. Es Pero, una Paloma, mentirosa patológica, una delincuente. Es la Pero- señora Delincuentes pero que es tienen dos difícil en partes. sana lógica creer que la señora por gusto se hizo Se meter inventó un 3 delito. años a la cárcel. Mire, yo creo que ella tenía tantos líos judiciales porque había secuestrado gente, cobraba No, por eso los sí puestos. Eso ya fue demostró que exonerado. no la- no Cobraba secuestró. por los puestos, León. Ella le cobraba a la gente, les hacía firmar pagarés para que le pagaran parte del salario. Es una delincuente, pero por eso no- supuesto yo no que a creo ella que le Gidis conviene. sea- Eso lo promovió sea el un- gobierno. sea un ejemplo de moralidad. a yo mí no me creo en parece eso. muy bien que Pero- haya ido a Eso la es una, cárcel. es una Injusto que ambona, los Gidis ministros de Medina. Uribe no. Por Dios bendito. Ahora, el mejor argumento para que ustedes se den cuenta que Álvaro Uribe va a hacer una revolución en la política y que lo va a hacer con transparencia y que va a enfrentar la politiquería, va a ser la integración de las listas. Ustedes se van a dar cuenta que la integración de las listas del Senado, de lo que va a acompañar al presidente en el Congreso, en las cámaras, hay gente El hermano de absolutamente transparente. de Ramos. Absolutamente El hijo, transparente. creo. Pero, por Hombre, ejemplo, en el caso el de hijo de Santiago, Ramos. ¿usted no sabe que un principio liberal es el debido proceso? ¿Usted no sabe que un principio liberal es La precisamente gente de la Alex sí garantía de la puede presunción de presentar, inocencia? pero si va al ¿Usted no Congreso es sabe por mérito que eso es un propio, derecho no? fundamental Pero y ir que al lo que hay es Congreso que no es por vencer los mérito, juicios no es por y demostrarle representar, al y no señor por ser Luis el Alfredo hijo de Ramos alguien? que efectivamente es culpable de lo que lo están acusando? Pero Es que ya aquí se condenaron acabó, por el es mismo que aquí se caso, acabaron todas las ya garantías. condenaron Pero a un senador por el mismo caso. por ejemplo, ustedes dos son personas que yo respeto mucho y que creo que son personas muy decentes. Tienen un pensamiento político muy distinto al mío, pero son personas muy decentes. Pero sí, realmente un gran volumen que rodeó al presidente Uribe en sus años de gobierno. Incluso concediendo que no hubieran votado por él, pero gobernó con ellos, hizo las mayorías congresionales con esos que la mayoría terminaron en la cárcel. Ahí hay un Pero tema duro. mire, León, yo creo que esa es una pregunta súper interesante que yo me la he hecho muchas veces. Y yo creo que la enfrentan los alcaldes de Bogotá también. ¿Cómo controla usted un consejo? Y entonces usted puede optar como Mocus, que era muy respetable, decir, pues yo no transo con el consejo y si no se hace nada, no se hizo nada.
pero también la gente lo elige a usted con la esperanza de que usted haga algo. Entonces, Mocus hizo mucho, claro. no compró al Consejo, pero hizo pero mucho. bueno, ahorita el doctor Petro tuvo que transar con el Consejo porque si no, no lograba sacar su empresa. Nada, ahí lo tienen. Entonces, los ahí amigos están ya de usted. Entonces sí transaron el Congreso de Colombia. Vea, No, es que hay que hacer una precisión. No es que lo trance, Claro. es que usted tiene que gobernar. También Mire, dice yo Gidis pero que déjeme usted dice, terminar, senador, yo lo Paloma, dejo ahorita. usted dice que Momentico. Gidis fue una criminal, pero esa criminal que usted dice fue la que le salvó la reelección a Uribe. Porque la vendió. No, la reelección no se la pagaron. salvó Gidis, la reelección se la dio el pueblo En la colombiano comisión que primera votó por él. del Senado, no el confunda las articulito, cosas, la para que me reelección entienda. no se la Entonces, sin Gidis el no hay articulito. votación. No había La reelección sin Gidis. La reelección se la dio el pueblo colombiano No, que sin votó reelección, no. masivamente por él. Antes de eso, Pero Gidis déjame decidió. decirle una cosa sobre el Congreso. Yo lo que creo es que el presidente Uribe tiene un gran respeto por la democracia. Y él considera que si la gente votó por esa gente, buena, mala o regular, esa es la gente con que él tiene que gobernar. Y fíjese, León, que hay un dato que es muy importante del presidente Uribe. No hay un alcalde que haya ejercido durante los 8 años de gobierno que no adore Uribe, porque él gobernó con todos, respetando los resultados democráticos, dándole oportunidad de construir país independientemente de su filiación política. Y usted lo puede recorrer el país. No hay un alcalde de los 8 años de gobierno que no le diga que Uribe tuvo gestos de Paloma, generosidad. el argumento es fuerte, pero también el argumento podría ser a la inversa. Una persona que respeta No es mucho la generosidad, democracia el Estado, los impuestos. se atreve pero no ha sido así. a no Aquí gobernar con marginan los a la gente que corruptos. no es del mismo Pero ¿por qué no partido? volvemos al tema Lo de que pasa es Uribe que en el vuelvo Senado? e insisto. Que es lo interesante. Y vuelvo, Uribe en el insisto, Senado. hay presunción de inocencia, esto es un Estado de Derecho. Y a mí se me parece bastante curioso que los liberales y la izquierda, que defienden los derechos humanos, que se han apoderado de esa bandera, ahora resulta que para ellos no existen garantías democráticas, ni existen garantías de los derechos humanos. Hay debido proceso. Si al señor Guillermo García Realpe, que yo sé que no, porque es un hombre honesto y lo conozco además, tengo una relación personal de hace años con él, como un hombre transparente, si mañana se le acusa de cualquier cosa, pues no se le puede condenar de esa manera inmediatamente. Está bien, Rafael, pero ya hay 61 No diga eso parlamentarios. porque lo acusan ahí mismo. Ya hay 61 parlamentarios No, condenados. una investigación no tener. Oye, ya hay 61 parlamentarios condenados por parapolítica. De esos 61 parlamentarios condenados por parapolítica, 50 y... la coalición con que gobernó el primero y el segundo periodo de esa coalición, de esos 61, 95% acompañaron la Pero coalición. si Cuando hubiera sido esos presidente. señores delinquieron, ¿en qué partidos estaban militando? No estaban en el partido de la U, Colombia Viva, señores. Colombia No estaban con Álvaro Democrática, Uribe, equipo estaban con el Colombia. Partido Liberal y con el Partido Conservador. Cierto, Pero más allá de eso, Eso León, tiene si el razón, presidente hubiera pero sido otro, la U, esos mismos perdón, habían la estado con el U. presidente. Porque es que fíjese que el problema del Congreso colombiano es que no tiene definición ideológica. Son una cantidad de gente que apenas gana alguien, se cuelgan de ahí para garantizar su propia reelección. Entonces, no importa que hubiera sido Uribe, no era por Uribe que estaban con él, era porque era el gobierno. Por y la están mermelada. con Santos hoy, y si mañana gana Eso es cierto. Navarro, están con Navarro, y si mañana gana Clara López, están con Clara López. Eso es cierto. Entonces, eso yo no creo que se le pueda atribuir a Uribe. Eso es un fenómeno de la debilidad del Congreso, que yo creo que es precisamente a lo que apunta el presidente Uribe presidencialismo. al buscar una lista fuerte para el Congreso con gente que no está metida en la Mira, política. Paloma, que el pero el presidencialismo presidente- de Colombia Claro. se traslada ahora al Congreso con una figura tan destacada. Gústenos o no, Uribe es un presidente súper popular. Digamos pues a Pastrana o a Samper a ver cuántos votos Esa es sacan. esa es pero una de las traslada cosas el que yo... presidencialismo No, al pero yo Congreso. diría, Yo dudo que vaya a no, yo diría lo Eso va a ser contrario. muy fuerte, lo Yo vas diría a lo ver. contrario. Lo que va a Pero si pasar... Han mejorado ya los candidatos que van a buscar los otros partidos porque están asustados y tienen que salir con una Mire, fuerte que la opinión también. Una Angélica, lista que yo el pienso lo presidente- contrario. Eso va a beneficiar. ¿Usted Lo está que- sonando para congresista? Porque si no va usted, ¿a quién sacan? Fíjese que eso es muy interesante, Uy. Angélica, porque usted la admira a mucha gente, yo la admiro personalmente, me Muchas parece que gracias. su trabajo es absolutamente maravilloso Muchas gracias. y yo creo que la llegada de Uribe, por ejemplo, le da mucho campo a gente No, pero como mire, usted. yo Y eso pienso, es muy yo pienso que es importante para el distinto. país. No es presidencialismo, es al revés, es parlamentarismo. Quienes podemos tener la Así es. oportunidad de vivir, estudiar en mi caso con beca afuera, por ejemplo en España, en varias oportunidades tuve la ocasión de ver cómo son las elecciones entre el PSOE y el PP. Y es un fenómeno similar al que va a enfrentar el Centro Democrático. Una cabeza visible, con un planteamiento político claro para la opinión pública, y la gente va a las urnas sabiendo por qué vota y con qué claridad. Y en esa integración de esa lista, pues personas, académicos, empresarios, periodistas, gente de opinión, ciudadanos común y corriente, que terminan teniendo claridad ideológica y que no tienen esos liderazgos
fuertes o esos anclajes clientelistas que para algunos es la debilidad del uribismo. Aquí lo que estamos haciendo es un paso adelante en términos de profundización de la democracia colombiana con el Centro Democrático en cabeza de Uribe como senador. Por dos cosas. Primero, porque una parte de todos sus parlamentarios que acompañaron a Uribe están en la cárcel. Y segundo, y no pueden llegar a la lista porque están en la cárcel. No. Y segundo, es que a nosotros no nos interesan delincuentes en la lista. Y segundo, no nos interesan delincuentes en la lista. No queremos delincuentes en la lista. Lo que queremos es hacer una revolución democrática con gente transparente. No está bien. Pero además no hubo transfugismo político. Y Alabado sea el Señor. No hubo transfugismo político y muchos se tuvieron que quedar en los partidos. Claro, pero acuérdense, ¿qué gobierno hizo esa reforma? Nos hablamos de muchos. Se libraron de muchos ustedes. Claro. Yo, Paloma, Rafael y Angélica, yo me estoy imaginando Uribe ya en el Senado. Yo fui vicepresidente del Senado y me tocó las cosas hartas de una mesa directiva, que es cortar la palabra, otorgar la palabra, moderar el debate, dirigir el debate. A él le va a tocar someterse a eso. Ya Uribe ya no es el presidente allá, sino un señor senador de los 102. Por eso es que el acto es tan grande. Se tiene que someterse a eso. Y la verdad, yo creo que el mito de Uribe se va a acabar cuando se siente en una curul del Senado. Porque todo los lo debates... contrario, mire la grandeza del presidente Uribe. Yo creo que, centrando un poco el tema del programa, ya me imagino a Uribe que después de es 2 o 3 semanas, es que la expectativa es enorme. Yo entiendo, Guillermo, yo entiendo lo que usted dice, Guillermo. Hay un aforismo de los Masái. Los Masái son unas comunidades africanos, ¿no? Que dicen que 4 perros matan a un león. Así lo dicen. Pero depende del perro. Yo le tengo mucho miedo a los perros. Y depende del león. 4 en un debate sobre temas del sector agropecuario. Cuando a Uribe le digan, los TLCs los acordó usted, los negoció usted, gracias a usted hoy hay una cantidad de miles de familias. Pero bueno, eso es una gran mentira. Uribe le va a responder lo siguiente. Y le voy a comentar lo siguiente. ¿Sabe una cosa que le pasó a Francisco Santos cuando dialogó con César Pachón, el líder de los paperos de Boyacá y de Nariño? Francisco Santos le dijo, ¿en qué les puedo colaborar? Dijo, ya en nada. Ustedes promovieron los el TLC no tiene nada que ver con la César Pachón. Pero eso es demagogia más ignorancia. Porque los TLC no han tenido el efecto que se les quiere atribuir, porque además son muy recientes. Yo veo unos riesgos y es que son muy recientes. Yo estoy haciendo un cuadro de lo que pasa en el Congreso. La tal confianza inversionista que son exenciones de impuestos prolongadas que le quitan recursos públicos al Estado y que promuevan ese tipo de políticas regresivas, muy taquilleras, muy bien presentadas, pero que en realidad representan unos gigantescos intereses económicos. Esa es una visión ideológica. Pero esa es una visión ideológica, porque hay que generar condiciones para generar riqueza. Esas empresas generan empleo. Y después, cuando crece, uno les cobra impuestos muy grandes, porque los incentivos que se dan son para que se empiece a producir. Y una vez producen, uno les cobra por las utilidades. Pero esas exenciones han sido perversas. Lo que necesitamos es un empresariado pagando impuestos, no haciendo regalos ni guardando. Pero fíjate que los colombianos no pagan impuestos no por la ley, sino porque evaden. Hay muchas exenciones. Paloma, el espectáculo de hoy, que eso quisiéramos discutirlo después que hagamos una pausa. Me ha parecido impresionante porque todo el mundo ha querido ser políticamente correcto, entonces todo el mundo dice, no, muy bueno que el presidente Uribe venga. Pero en realidad aquí hay una polarización dura y bueno, y todo el mundo arranca a la defensiva diciendo, no, es que es una persona con muchas cualidades tal. Claro, después dice, pero, y viene toda el agua sucia, y con razón en muchas cosas, sin razón seguramente en otras. Pero, y eso es lo que fue el espectáculo de hoy en los debates. Siempre todo el mundo arrancaba hasta la izquierda, ¿no? Más radical. Yo voy a Robledo, que está caracterizado, dijo, no, muy bueno que el presidente Uribe venga al Congreso. No creo que eso sea un sentimiento real. Me parece que es... Pero yo creo que es un sentimiento democrático, León.
uno no debe preocuparse por los candidatos de otros, no debe preocuparse por los de uno. Yo creo que Uribe tiene una gente que lo respalda y es candidato de una gente, y esos que lo respaldamos estamos contentos, como estará el Partido Liberal con sus candidatos, el Partido Progresista con sus candidatos. Y lo que es democrático es que cada quien tenga el candidato que le gusta y con el que se siente bien. El Partido Liberal quiere ir con Horacio Serpa, nosotros vamos a ir con Álvaro Uribe y vamos a repetir exactamente la historia de 2002 y 2012 y vamos con Juan Manuel Galán también. Y vamos a seguir hablando del tema de combustibles, el tema de víctimas, el tema de paz. No, el liberalismo tiene que hablar. Vamos a una pausa y volvemos para debatir en el último segmento un punto, las implicaciones jurídicas, el fuero del presidente Uribe y el riesgo que corre ya metido en la arena del Congreso. Muy bien. Ya regresamos con La Controversia. Las mejores series y dramatizados de la televisión pública las tiene Canal Capital. Los personajes. Octavio. A mí no venís a decirme así, Octavio. A mí me decís papá. ¿Me oíste? Sus conflictos. ¿Vos sos virgen? Sí. Yo también. Yo lo único que quiero es perder mi virginidad, pero es ya. Entonces, ¿qué tele me dice? Una producción de Teleantioquia. Aprendí a quererme. Desde el próximo domingo 22 de septiembre a las 9 de la noche. Canal Capital. Televisión más humana. Mi bandera me motiva. Y sé que pronto un cambio que no termine con vida. Mi Colombia, la melodía. Seguirá sonando real hasta el fin de nuestro día. Hoy me levanté y me hice una pregunta. ¿Cuál es la razón de ser artista? Sin duda me da cuenta que los sentimientos nos ocultan, mucho menos cuando nosotros somos la pura. Ja, ja, de generación en generación. Sí, sí, el problema pasa en la educación. Ja, ja, en la ignorancia en generación. Habitantes en nuestros cuerpos, sabidurías en palabras, sus cadenas nos distinguen a la sombra mare. Y ves que el agua que entra en son aguas de otras aguas gastosamente ya tu mente. Llegando a la mente. Canal Capital, televisión más humana. Canal Capital y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en una alianza estratégica por las víctimas, los derechos y una cultura de paz. Para la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los derechos de expresión y de libertad de prensa son fundamentales por un Estado democrático que respeta los derechos humanos. Primeramente, es importante que todos en una sociedad conozcan sus derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. Segundo, es importante que ellos tengan un espacio donde ellos pueden ejercer sus derechos sin miedo de represalias. Tercero, es importante que el Estado y gobierno van a aceptar estas quejas y van a responder de estas quejas para mismo resolver las situaciones de violaciones que se presentan. Hoy en día en Colombia se puede ver que hay muchas manifestaciones. Es importante, es un señal de una sociedad vibrante, que la gente conoce sus derechos y está empujando para un cambio, para mejorar Colombia. Canal Capital, televisión más humana. Hola, soy Marisol Garzón, soy hermana de Jaime Garzón, soy directora de mi emisora virtual www.bancadelparque.com y estoy hoy tratando de hacerle el homenaje a mi hermano Jaime después de 14 años de haber sido asesinado. Yo hoy hago la conmemoración de 14 años de esperanza, pero la impunidad no es mía, es del Estado que no ha hecho nada porque la justicia funcione. Eso es lo que significa que si el caso de Jaime no se ha hecho nada, peor con otros casos de tantos colombianos de a pie que no le han hecho nada. Uno no olvida a quien ama y a Jaime lo amamos todos
y a Jaime lo recordamos todos, y a Jaime lo llevamos en el corazón. Yo solo soy un instrumento, lo único que le ofrezco es contarle lo que significó él en mi vida, en mi historia, y que nosotros que somos los responsables de que dentro de 100, 200 y 500 años se recuerde, es porque nosotros habremos hecho la tarea. Jaime Garzón sigue siendo relevante porque lo seguirá siendo eternamente, porque nos enseñó a pensar, a ser críticos, porque nos enseñó que este país tiene que cambiar, y que tiene que cambiar desde el corazón de nosotros, que tiene que cambiar desde nuestras acciones. Un saludo a Canal Capital, televisión más humana. Gracias a todo el equipo de Canal Capital. Canal Capital, televisión más humana. Siga con nosotros en La Controversia. Estamos en La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital, transmitiendo en directo un debate sobre un tema candente, tema del día, que como han visto ustedes televidentes, suscita pasiones enormes, también raciocinios importantes, pero pasiones, porque, bueno, sí se ha puesto interesante la política colombiana. Hay unas inquietudes entre los tuiteros que siguen el programa a raíz de este segmento sobre las implicaciones jurídicas. Se dice, algunos juristas dicen, oiga, si Uribe se mete al Senado, pierde el fuero presidencial, por lo menos para acciones o impugnaciones o acusaciones que tenga por fuera del ejercicio presidencial, y queda como un senador con el fuero de senador, que ese fuero va directamente a procesarlo en la Corte Suprema de Justicia. Y la Procuraduría. Y la Fiscalía. Y también la Contraloría en los temas fiscales. El momento que se posesione, él queda ya en la jurisdicción que estamos los senadores. ¿Y cuál es el problema? No, es que es un tema de análisis jurídico. Qué bueno verte preocupado por el presidente es un Uribe, tema de análisis jurídico. Pero ¿cuál es la preocupación? Es un análisis técnico. No tengo ninguna preocupación especial. Sí creo que eso abrirá unos campos de debate largos sobre el tema, porque mire que un tribunal superior de Medellín tiene nada que ver. Llama a la investigación. No tiene nada que ver. Mire, hay un dato, Juan Manuel Charrurueña, ustedes lo conocen, es decano del Rosario de Derecho Constitucionalista. Si Álvaro Uribe se lanza al Congreso, tendrá el fuero funcional de presidente por lo que hizo en su gobierno y de congresista por el periodo. Eso no nos preocupa. Álvaro Uribe va a ser, es y será un hombre absolutamente correcto en su actuación en el Parlamento como lo fue en el gobierno. No hay ningún problema ni ninguna Pero mucho más allá de eso, yo el único peligro que veo es esa tendencia que me parece terrible en Colombia, y es la judicialización de la política. Yo veo con preocupación, yo quiero decir, esta cosa de que como no pueden ganar las elecciones, entonces deciden armar procesos en contra de la gente. Eso le hace daño a las instituciones, le hace mucho daño. Yo creo que cuando usted ve la cantidad de imagen positiva que está perdiendo la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, que fue lo que más me llamó la atención, que como decía la concejal, era una institución de tanto respeto en Colombia, en picada también, la Fiscalía, 40% de desaprobación, León. Entonces usted se pone a pensar, hombre, la justicia no la deben politizar, la justicia debe estar por encima de eso, pero esta cosa que le ha dado a los colombianos de tratar siempre de judicializar a Uribe porque no lo pueden derrotar en las urnas es una cosa muy grave, que no solamente está generando mucho malestar digamos, en las huestes uribistas, sino en la percepción que tiene Colombia sobre las instituciones. Pero Rafael, yo quiero decir algo. Dice que no se debe preocupar, pero yo vi muy preocupados incluso a los abogados y a los candidatos, precandidatos presidenciales, que hicieron una reunión de emergencia con las acusaciones que venían del Tribunal de Medellín para decir que lo que querían era atravesarse a la candidatura al Senado del presidente Uribe. Aquí no hay ningunos temores de ningún tipo. Ha habido una actitud y una línea de conducta transparente, pero lo que sí hay, es claro, lo dice aquí Paloma Valencia, y es que hay una tentación de algunos sectores políticos de utilizar
la rama judicial para hacer persecución política. Una cosa que es absolutamente inaceptable y que cada vez es más clara. Y frente a la cual obviamente como demócratas no podemos aceptar, así se tratara de personas del Partido Liberal o de los progresistas o de la izquierda democrática que fueran víctimas de persecución judicial con ánimo político. Yo quiero aclarar, permítame, senador, ustedes hablan de lo inconveniente de judicializar la política, pero aquí mientras la política sea criminal necesitamos justicia. Hay que obedecer el crimen. El crimen está en la política. No la política. Arana, ¿qué cargo usaba el señor embajador en Brasil? Perdón, a mí me preocupa que el senador Uribe promueva el ascenso a general supremo a Santoyo. Es que aquí no es una desconfianza. Hay que preguntarle al presidente Santos, que era la cabeza de la Junta Asesora del Ministerio de Defensa Nacional y quien fue el que autorizó el ascenso a Santoyo. Yo te escuché. Necesitamos que la justicia actúe donde sea, en el sector privado y en la política sí está. Pero para ello, en el sector público se han cometido muchos delitos desde la política. Es que esos 54 condenados 61. No eran angelitos, pero, Angélica, 50 y pico de que el crimen se persigue. Nadie está en contra de que el crimen se persiga, por Dios. Lo que estamos diciendo es que detrás de las acusaciones de Uribe no hay delitos, lo que hay son intereses políticos. Usted va y mira el magistrado de Justicia y Paz que saca esa sentencia contra Uribe. Resulta que es enemigo político de él desde la universidad, que milita en la ANAPO y que simplemente ha sido derrotado políticamente. ¿Qué le parecería a usted que los uribistas le abrieran investigaciones a usted en la justicia? Pues hombre, eso no tiene ningún sentido. La justicia tiene que tener una ética, tiene que eso es entre otras, por eso hay que hacer reforma a la justicia. No puede ser que los militantes políticos se vuelvan los jueces. Pero eso es la justicia. Angélica, ustedes que insisten tanto en estos criminales parapolíticos condenados, ¿ustedes creen que esa depuración de la política colombiana se hubiera logrado sin desmontar el paramilitarismo y sin aplicar la ley de justicia y paz? No se hubiera conseguido esa depuración de la política, sacando estos tipos del crimen, es gracias y como consecuencia de la desmovilización de las AUC. ¿Pero dónde están las chuzadas? Desmovilización de las AUC. El DAS, el Departamento Presidencial de Seguridad, chuzó a la Corte Suprema. Pero el DAS lleva chuzando desde la época que Samper chuzaba. Yo no sé, y ahora decir que el presidente Uribe necesitaba oír las conversaciones de los magistrados, ¿para qué? Paloma lo hizo. ¿Para qué? Le voy a conceder una a Rafael y a Paloma. La verdad, el magistrado de Medellín, creo que se llama Cogollo, bueno. Ese es Pinilla. Pinilla Cogollo cometió una imprecisión, ¿no? Pinilla Cogollo está compulsando copias, ¿no?, a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de hechos de Uribe como gobernador en Antioquia, no como presidente. Algunos de ellos sí como gobernador. Como gobernador. Esos delitos que pretende investigar o acusar a Uribe, como gobernador tendría que haber ido no a la Comisión de Acusaciones, sino a la justicia ordinaria, ¿no? Así es que... Pero yo quisiera ver que también se hagan las investigaciones a todos los gobernadores donde hubo matanzas paramilitares, porque uno no puede llegar a la ridiculez a la que están llegando en la persecución con Uribe, y es que cada vez que hubo matanzas paramilitares, cuando él era gobernador, son culpa de él, por acción o por omisión o por falta de atención. Entonces hay que judicializar, porque es que aquí también había otros presidentes, aquí también había otros gobernadores, yo quiero volver, aquí también había otra cantidad de justicia que no persiguió paramilitares. De Uribe en el Senado, porque de lo contrario, pues para ustedes Uribe es muy bueno y de pronto para nosotros Uribe es malo y ahí no nos vamos a entender, ¿no? El tema del Rito Alejo del Río allá, el Rito Alejo del Río allá en Urabá, el pacificador, toda esa connotación de, etcétera, de Santoyo, que entre otras cosas le quiero decir, en temas de ascensos de generales, porque yo soy miembro de la Comisión Segunda, lo que hace el Senado simplemente es aprobar un decreto presidencial. Pero acuérdate que yo fui viceministro de Defensa y sé cómo funciona. Y eso es... Y sé cómo funciona. Y sé que el ministro de Defensa es el que preside la Junta Asesora, que avala el ascenso, y el ministro es el señor Juan Manuel Santos. Y el presidente dicta el decreto y el Congreso simplemente aprueba el decreto en un acto complejo eso es lo que habla, pero bueno, muy mal para los televidentes, pero es del pésimo control político que hace el Congreso. No nos vamos a poner de acuerdo en eso. Pésimo. Pero ¿por qué no volvemos a la pregunta de hoy? ¿Cómo vemos a Uribe en el Senado de la República? ¿Cómo lo veríamos? ¿No?
Y les quiero comentar, en el Senado de la República hay gente muy brillante, pero muy brillante. Lo que pasa es que no tienen, lo ocultan, no tienen el rating que tiene un ejecutivo, un gobernante. Pero hay gente preparadísima en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema de energía, en el tema de economía, en el tema del derecho, juristas. Y ahí ese debate, Uribe tendrá, pues siendo muy capaz, por supuesto, tendrá que ser el que más sabe de salud, pero Guillermo, el que más sabe de derecho. Usted se le olvida, Guillermo, que Uribe, sí, pero que Uribe no está solo. Uribe va a llegar acompañado por un grupo de senadores y representantes de la Cámara, que van a ser entre el 25 y el 30% del Senado de la República. Entonces no se preocupe por eso. No se preocupe. Y hay gente muy buena y brillante. Rafael, yo quiero ver ese resultado del mes de marzo. El tema de la elección del Congreso de Cámara es muy diferente al tema presidencial. Claro, es muy clientelista, pero la figura de Uribe... No, hay un tema regional. La figura de Uribe usted es oriunda del Cauca y los indígenas del Cauca o los campesinos del Cauca o la gente del Cauca percibe sus problemas regionales y quién es el canal para solucionar los problemas. La gente de yo soy Colombia de Nariño y pasa lo mismo. Y yo creo que esta va a ser una elección muy interesante porque va a medir qué tanto puede el clientelismo y qué tanto puede el carisma de Uribe. Sí. Y yo le apuesto al carisma. Va a haber la primera elección de opinión poderosísima. ¿Sabe quién es pero el 30%. Poderosísima. Oiga, ¿sabe quién es el clientelista? 25 de la cuarta parte, la tercera parte del Senado va a estar conformado por Álvaro Uribe. El director del Partido Liberal le puso hoy en una entrevista que vi el parlamentario Gaviria, le puso 8 senadores. Claro, no, me sorprende, el parlamentario Gaviria que no lee, seguramente le hubiera puesto, no lee las encuestas, le hubiera puesto 2 senadores. Eso no tiene relevancia. Rafael está haciendo las cuentas de 20 senadores, 25, pero el Congreso solamente tiene 100, no tiene 300. A mí me importa la agenda, ustedes hacen parte de esas listas, me parece muy bien, además poder interlocutar con ustedes, pero la agenda programática, si vamos allí a hacer exenciones de impuestos... Mire lo que hizo hoy el señoras y señores, el tiempo se acabó y nos esperamos en otro programa, La Controversia, el próximo lunes. Este fue un debate muy interesante, muchas gracias a los panelistas. Gracias. Oiga, que quede constancia, la concejala Angélica reconoció que la presencia de Uribe sirve para depurar el Congreso. En eso estamos. Sí lo dijo. Bueno, muy buenas noches y hasta el próximo lunes en un programa más de Canal Capital, Televisión Más Humana. El siguiente programa es para mayores de 18 años. Puede contener escenas de sexo y violencia.